Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Bueno, se recuerda que habíamos visto el día miércoles leímos una historia. Seguimos entonces, leímos una historia del año 1834 de una visita del pastor a una viuda. Bueno, esto fue lo que leímos y vimos. Continuamos. Quienes relataron esta historia estaban seguros que este ministro debe haber sido uno de aquellos pocos y muy especiales santos de Dios que, guiados por su espíritu, fueron objeto de una protección divina excepcional. La dirección espiritual de la que habla no es de ningún modo un don del espíritu para unos pocos escogidos. Tiene que ver con todos los cristianos. Todo hijo de Dios es dirigido por el Espíritu. Entonces, y todo aquel que es dirigido por el Espíritu es un hijo de Dios. Los dirigidos por el Espíritu son aquellos a quienes se los describe como los que están en Cristo Jesús. Los que andan, caminan o van conforme al Espíritu, en el verso 4, y en quienes mora el Espíritu, versos 9-11, y que hacen morir las vergonzosas obras del cuerpo, verso 13. Entonces, ¿qué significa entonces la dirección del Espíritu? La dirección del Espíritu significa santificación. Cuando nosotros llevamos una vida de santificación, entonces se manifiesta a través de estos aspectos, como ejemplo que se mencionaron en la historia. Y también se manifiesta a través de lo que describe el capítulo 8, a lo que se refiere Pablo: andar conforme al Espíritu, en quienes mora el Espíritu y en quienes hacen morir las vergonzosas obras del cuerpo. Entonces no se trata literalmente como que viene el Espíritu y sacude, mueve y hace y empuja y jala y no. Es realmente algo constante. El Espíritu se manifiesta en nuestras vidas a través, obviamente, de nuestra obediencia a Dios mismo y a través de lo que describe Pablo, o lo que los intérpretes hacen mención como una vida de santidad, como un proceso de santificación. Se trata de la influencia constante, efectiva y beneficiosa que el Espíritu Santo ejerce en los corazones y vidas de los hijos de Dios. Entonces no es a veces como se puede enseñar o interpretar en algunos otros lugares, en donde viene el Espíritu, sacude, tira al suelo, etcétera, etcétera. En la interpretación en el texto no es eso. En la interpretación correcta en el texto es estar dirigidos por el Espíritu, una vida de santidad, un proceso de santificación. Entonces lo describen como una influencia, ¿ven? Una influencia que es constante, es periódica, es regular, es efectiva y es de beneficio, que el Espíritu ejerce en los corazones de las vidas de los hijos de Dios. Y los capacita, los prepara, los entrena cada vez más para aplastar el poder del pecado que mora en ellos.
y para andar libre y alegremente por el camino de los mandamientos de Dios. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu viene a redarguir todos aquellos hábitos o todas aquellas circunstancias que nosotros en nuestra naturaleza humana todavía tenemos. Porque el Espíritu viene a enseñar, el Espíritu viene a corregir, el Espíritu viene a instruir, el Espíritu viene a guiar. Lo vamos a ver más adelante. Pero el Espíritu no son aquellas manifestaciones súbitas, esporádicas, inconscientes, diría yo, que brotan de la nada y que se manifiestan hasta de formas violentas. Eso no es una manifestación del Espíritu. Esa es una manifestación eminentemente natural. Eso puede ser quizás una emoción de un ser humano natural como tal. Puede ser cristiano, puede no ser cristiano, al final no importa. Lo que importa es de que es una manifestación natural física. Entonces puede un cristiano, digamos, tener manifestaciones esporádicas, súbitas, violentas, llamándose, entre comillas, como una manifestación del Espíritu. Sí, es posible, porque al final de cuentas es una manifestación, es una emoción o es un sentimiento eminentemente natural. Eso no es espiritual, ese no es el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros vemos que estamos viendo algún video, que estamos viendo alguna alabanza, que estamos viendo algún otro aspecto en algún programa, en la televisión, o etcétera, etcétera, y vemos aquellas manifestaciones de súbitas, de arrebato, de que brotan de la nada, eso no es una manifestación del Espíritu, porque el Espíritu no actúa de esa forma en nuestras vidas. El Espíritu no viene para hacer esas cosas. El Espíritu se manifiesta realmente a través de esta conducta o de comportamiento, a través de una vida de santidad, de un proceso de santificación. Entonces, el Espíritu no viene a sacudirnos, ni a tirarnos, ni a tumbarnos, o a arrinconarnos contra una pared. El Espíritu es constante, efectivo, es beneficioso, ejerce en nuestros corazones y en nuestras vidas su poder, su influencia para capacitarnos, para aplastar el poder del pecado que mora en nosotros y para andar libre y alegremente en el camino de los mandamientos de Dios. Esta es la interpretación correcta realmente de vivir en el Espíritu. Entonces, ¿qué influencias tiene el Espíritu Santo o qué influencia ejerce el Espíritu Santo en los seres humanos, en los nacidos, hijos de Dios, los verdaderos? Dice, 1, no es esporádica, no aparece de repente, no es súbita, no es de la noche a la mañana, es constante, es periódica, es regular. No es introducida en la vida de los hijos de Dios cada tanto en momentos de gran necesidad o peligro, tampoco es así. Por el contrario, es uniforme y constante, como lo indica aún el tiempo del verbo que se usa aquí en el verso 14. Los creyentes son dirigidos por el Espíritu. Todo creyente debe ser dirigido por el Espíritu. Debe de movernos el Espíritu a un lugar. Debe de llevarnos el Espíritu a un lugar para un propósito, pero no para hacer cosas súbitas, como dice aquí. No es introducida en un momento de gran necesidad o peligro, viene. No. El Espíritu ya está en nosotros. El Espíritu mora en nosotros. El Espíritu vive en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu. Entonces no va a venir, digamos, el Espíritu en un momento de gran necesidad o peligro, porque si viniese en un momento de gran necesidad o peligro, podríamos interpretar como que no mora en nosotros el Espíritu. Entonces nosotros no seríamos templo del Espíritu, pero la Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu. Entonces el Espíritu está en nosotros. En todo momento, en todo aspecto de nuestra vida. Allí está el Espíritu. Es constante, es regular, es periódico. B, no es, al menos en su intención primaria, protectora, sino correctiva. En todo el contexto nada se dice respecto a un cuidado de los hijos de Dios que evite que reciban daño personal. O sea, el Espíritu no es para mantenerme fuera del peligro cuando viajo, o para guardarme de mis enemigos cuando salgo a la calle, o para evitar que me pase algún peligro. El Espíritu en su intención primaria dice, no es para eso. En el contexto que antecede inmediatamente el pasaje se refiere a hacer morir las vergonzosas obras del cuerpo.
haciéndolo por medio del Espíritu. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que hace el Espíritu en mí? Va limpiando mi alma, va limpiando mi ser, va haciendo morir, digamos, ¿no? Mis hábitos, mis costumbres, mi naturaleza humana. Voy menguando yo naturalmente en todos mis pensamientos, sentimientos y emociones eminentemente naturales para que el espíritu vaya fortaleciéndose y para que el espíritu vaya guiando. Entonces no se trata realmente de que en momentos de angustia, de peligro, etcétera, 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 yo comprenda o entienda que el espíritu va a venir en ese momento y me va a librar. No es ¿cómo dijera? No es, no es alguien que va a venir en mi defensa en el momento del peligro como tal, sino que es alguien que está dentro de mí y que me enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso no significa, por supuesto, que entonces yo ya no, en las oraciones yo no agradezca al Espíritu, yo ignore al Espíritu. No se trata de eso, tampoco nos vamos al extremo, pero se trata de que la función del Espíritu es esta en mi vida, la función del Espíritu es esta en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano, en la vida del nacido de nuevo. Es ir corrigiendo todos aquellos todas aquellas circunstancias naturales que hay en nuestra vida. Eso va siendo el Espíritu. Entonces no es el Espíritu ni salvavidas. No funciona como un salvavidas. Bueno, no meramente guía, sino que también controla. Ser dirigido por el Espíritu significa algo más que ser guiado. Aunque, por cierto, el Espíritu es también nuestro guía. El Espíritu nos guía, pero también controla nuestras vidas, ¿verdad? Pero Juan 16, Mateo 15, Lucas 6, Hechos 8, pero la dirección que el Espíritu proporciona es mucho más que una mera indicación respecto al rumbo a seguir. Entonces, la idea, dice el comentarista, que nos trae a la mente no es tanto la del guía indio que indicó el paso que permitió el cruce de la cordillera, sino la de la gente que trajo al ciego de Jericó a Jesús. Simplemente indica el camino. Le indica el camino que le hubiera ayudado. Cuando el Espíritu Santo dirige a los creyentes, Él se transforma en la influencia rectora de sus vidas, llevándonos al fin a la gloria. Entonces el Espíritu va guiándonos en nuestro camino, pero también internamente, diría yo, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, también va controlando todos esos aspectos, digamos, o ese componente natural físico que debe de ir disminuyendo para que el espíritu vaya creciendo. Recuerden que hay una escritura, en la parte de la escritura también dice, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Significa que deben de ir muriendo las obras de la carne. Esas van muriendo, esas van disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo y cada día van muriendo y muriendo y muriendo para que el espíritu vaya creciendo, para que Él vaya haciéndose más grande en nuestras vidas. Entonces, el espíritu nos guía, el espíritu nos dirige y controla nuestro propio ser, para que yo obviamente no pueda tener, digamos, yo mismo el control de mí. Yo no debería de tener por mí mismo el control de mis actos, sino el Espíritu tiene que tener el control de mis actos para vivir conforme a su voluntad. A medida que nosotros leemos, a medida que nosotros escudriñamos, a medida que oramos, a medida que nuestra vida va siendo en santidad, en santificación, entonces nosotros vamos caminando por el camino que es la voluntad de Dios. No estaría yo inclinado a mis pasiones, no seguiría yo viviendo en mis pasiones o en mis caminos desviados o en mis caminos torcidos o siguiendo el camino de hacer lo mismo que yo hacía antes de conocerlo. Entonces el Espíritu va controlando y va guiando. Por otra parte, Él no sofoca o reprime, no aprieta, no arrincona contra una pared, sino que ayuda y anima.
Cuando el Espíritu Santo guía al Hijo de Dios, la responsabilidad y actividad de este último, de este Hijo de Dios, no es cancelada o reprimida. O sea, no lo sofoca, no lo reprime. El ciego de Jericó no fue llevado en andas a Jesús. Él caminó por su propia cuenta. No lo llevaron cargado. Él caminó, a pesar de que estaba ciego. No lo cargan y lo llevan. El ciego camina. Lo que hacen es que lo guían en el camino. Le enseñan el camino para llegar, pero no lo cargan en brazos. No lo llevan hasta Jesús. Él no camina de Jericó hasta Jesús. Perdón, él no es llevado en brazos de Jericó hasta Jesús. El ciego, a pesar de no ver, camina. Él tiene que dar el paso. Es precisamente como lo definió Warfield. Aunque no cabe duda, dijo, que en su Espíritu Santo, el que nos mantiene en la senda y nos lleva al fin, a la meta, somos nosotros los que damos cada paso del camino. Son nuestros miembros los que se fatigan por el esfuerzo, nuestros corazones los que desfallecen, nuestra fe la que revive nuestra flaqueante energía, nuestra esperanza la que instila un nuevo valor en nuestros corazones, mientras nos esforcemos a subir la empinada pendiente. Significa que nosotros también tenemos que hacer el trabajo que nos corresponda. Nosotros también tenemos que dar el paso, tenemos que actuar por fe, tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que tener un corazón dispuesto. Entonces el Espíritu también va guiándonos, va enseñándonos, nos va ayudando y nos va animando. Pero yo no me puedo quedar sentado en un sillón todo el día esperando a que el Espíritu haga toda la obra. Yo tengo que hacer mi parte. Entonces el Espíritu viene y nos va ayudando y nos va guiando y nos va enseñando por dónde debemos ir. Versos 15 y 16. Estos son muy interesantes entre todos los demás también. Porque no habéis recibido un espíritu, y espíritu lo describe la escritura aquí, como lo ven, lo escribe con E minúscula. Entonces, ¿recuerdan cuando en la escritura se escribe con E minúscula o lo escribe Pablo, por ejemplo, con una E minúscula? Está refiriéndose al espíritu que compone mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Aquí no se está refiriendo al Espíritu Santo, aquí se está refiriendo al espíritu. El ser humano, recuerden, nosotros los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces aquí está hablando del espíritu del ser humano, que tiene un alma, que tiene un cuerpo. Este es un espíritu, dice, porque nosotros no recibimos un espíritu para mi alma o para mi cuerpo de esclavitud, para llenaros otra vez de temor, sino que recibimos el espíritu, aquí es mayúscula, el espíritu de adoración, el Espíritu Santo. Recibimos el espíritu de adoración que nos mueve a exclamar Abba, que quiere decir Padre. Este espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu. O sea, aquí da testimonio el Espíritu Santo con nuestro espíritu de alma y cuerpo. Estos dos espíritus, el Espíritu Santo y el espíritu nuestro como ser humano en la tierra, dan testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Se recuerdan que en una de las lecciones o una de las diapositivas anteriores nosotros habíamos dicho de que el espíritu es esta parte que nos conecta realmente con Dios, que nos atrae, que nos llama? Es esa parte de Dios dentro de nuestro ser en la tierra. Cuando el hombre fue formado del polvo de la tierra, ¿se recuerdan? Fue espíritu, alma y cuerpo. A eso se está refiriendo aquí. Entonces, este espíritu del ser humano da testimonio junto con el Espíritu Santo que está dentro del ser humano. Entonces, ¿cómo podría resumirse, dice, el significado o la interpretación en general de estos dos versos? Dice, vosotros los que sois dirigidos por el Espíritu, ustedes que son dirigidos por el Espíritu, no sois esclavos, sino sois hijos. Habiendo sido adoptados como hijos, vosotros, por supuesto, ya no estáis llenos del espíritu de esclavo o de esclavitud, de temor, ya que no estáis oprimidos por el miedo como lo estabais cuando todavía vivíais en el paganismo, dice, incluso miren el comentarista, dice, o en el judaísmo. O sea, no solo los paganos vivían
vivían esclavos. También, aún dentro del judaísmo, también vivían esclavos. Entonces la esclavitud era, digamos, para el paganismo, digamos que para los gentiles, pero también para los judíos, porque entonces se vivía espiritualmente con un espíritu, espíritu como minúscula, de esclavo o de esclavitud, con su énfasis en todas las reglas. Miren, aquí está realmente la interpretación, aquí está el significado de la esclavitud. Un esclavo con énfasis en todas las reglas que hay que observar para salvarse. Entonces, si habían reglas que observar para salvarse, o esta ley consideraban o pensaban o creían que era para salvación, entonces eran esclavos. Estaban sujetos, sometidos a la esclavitud. O cumplen, u observan, o atienden a las leyes, o no se salvan. Entonces estaban sujetos a una esclavitud. Muy al contrario, vosotros habéis recibido el Espíritu Santo. Aquí ya cambia la historia, que transforma a aquellos esclavos sometidos a cumplir o a observar en hijos. A ese espíritu ni siquiera se le ocurriría llenaros otra vez de temor. O sea, a este Espíritu Santo no nos va a llenar de temor, como pasaba en la esclavitud, o el espíritu de esclavitud. Ese espíritu nos llena de sentido de libertad, es lo contrario. Si el espíritu que teníamos antes era de esclavitud, ahora el espíritu que ha venido a nosotros, el Espíritu Santo que ha venido a nosotros, nos trae libertad y confianza, de modo tal que al acercarnos a Dios preferimos esa exclamación de feliz reconocimiento, de dulce respuesta, de abrumadora gratitud y confianza filial, que dice Abba, que significa Padre. Entonces, tanto el Espíritu Santo como el Espíritu de mi ser como tal, ambos claman o reconocen o dicen Abba, reconocen al Padre. En realidad lo que sucede es que ese espíritu confirma todo aquello de lo cual nuestras propias almas regeneradas, que es lo que va haciendo el espíritu en nuestras vidas, ya testifican, a saber que nosotros los creyentes somos hijos de Dios, puesto que hemos sido adoptados por Él. ¿Ven? Lo que el espíritu va haciendo. Esto es lo que el espíritu cada día, en cada momento está haciendo en nuestras vidas. Por eso no es un espíritu que aparece o es súbito o que es un salvavidas o que hace cosas. Él nos va enseñando a llevar una vida en santidad. Al mencionar la adopción, entonces, de lo que está hablando en estos textos Pablo, ¿qué prácticas de adopción tenía en el trasfondo de su mente el apóstol? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿En qué estaba pensando? Habían dos aspectos importantes entonces en aquel momento para fines de la enseñanza de Pablo. Uno, las romanas o las judías. Quienes favorecen la primera alternativa, las romanas, indican que la adopción como institución legal ni siquiera existía entre los hebreos y que en todo el Antiguo Testamento la palabra no aparece como adopción, literalmente, en ese contexto social, digamos, ¿no? En el mundo romano, por otra parte, esta costumbre era muy común. O sea, en Roma era común la adopción. Fue así que en su testamento Julio César nombró a Octavio, llamado más tarde emperador Augusto, como hijo y heredero. Lucas 2, verso 1. En las inscripciones las palabras hijo adoptivo ocurren con gran frecuencia. ¿Acaso no adoptó la hija de Faraón a Moisés? En el Éxodo 2:10, la hija de Faraón no era hebrea. Entonces, la hija adopta a Moisés, aunque él era solamente en términos humanos. Un niño indefenso. Y no crió Mardoqueo a su prima, una joven llamada Esther. Ambos eran judíos, pero no dice adoptó a Esther como su hija. Él crió a Esther. Entonces, aquí vemos algunas diferencias, por ejemplo,
entre unos y otros. No es exactamente o no es igual, ¿no? Literalmente, la adopción, digamos, para el no contexto hebreo que para otros. Entonces aquí vamos definiendo algunos aspectos importantes. Ahora, ¿por qué hace mención el comentarista en estos aspectos? Porque está utilizando figuras o está utilizando un simbolismo natural para explicar algo mucho más grande. Entonces, primero, el comentarista, eh, a través de la carta de Pablo, nos está haciendo entender ciertos o determinados aspectos relacionados a la adopción, para que pasemos luego a comprender de una mejor forma el término o el trasfondo, digamos, de la adopción espiritual, que es diferente a esta. Van a ver, esto es eminentemente, digamos, en los conceptos aquí de la adopción romana, etcétera, son eminentemente naturales. Entonces recuerden que estos conceptos literales no aplican realmente para el aspecto espiritual, pero son un ejemplo o son una ilustración o son una forma de explicar realmente una adopción sobrenatural más adelante. Hay también un pasaje del Nuevo Testamento que de modo resumido reproduce la enseñanza del Antiguo Testamento respecto a la adopción, es decir, la adopción divina. Y es sin duda el que hallamos en 2 Corintios 6, 17, 18. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Entonces, nótese que tanto Isaías 43:6 como 2 Corintios 6, 17, 18 mencionan a ambos hijos e hijas como objetos del amor adoptivo de ese Dios. Hasta aquí Dios está diciendo esto. Dios está diciendo, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dios lo está diciendo. Y no toquéis lo inmundo, dice el Señor. Y yo os recibiré, dice el Señor. Y seré para vosotros por padre, es lo que dice el Señor. Y vosotros me seréis hijos e hijas, eso dice el Señor. Entonces aquí, hijos e hijas son un objeto del amor adoptivo. El amor adoptivo de nuestro Dios. Es claro que, por consiguiente, que cuando en Romanos 8:15 y en Gálatas 4:5 Pablo utiliza el término adopción, la palabra y la posición legal son tomadas de la práctica romana. Es la ilustración o el ejemplo. Pero la esencia de esa adopción viene de la revelación divina en el Antiguo Testamento. Entonces solo es una figura ilustrativa para comprender realmente el concepto en general, digamos, de la adopción, para poder pasar a trasladar la esencia de esta revelación divina de la adopción de parte de Dios para con hijos e hijas. ¿Ve? Debe ser interpretada la exclamación Abba como expresión del creyente individual al dirigirse a su Dios, o como la exclamación colectiva, quizás congregacional o litúrgica de la iglesia reunida para la adoración. Ahora, debemos de considerar esta interpretación Abba como la expresión, dice, de un creyente en lo individual, cuando se dirige a Dios, o como una exclamación en la congregación o en la liturgia de la iglesia reunida para la adoración. Entonces yo tengo que decir Abba o no tengo que decir Abba. ¿Tengo que exclamar Abba o no tengo que exclamar Abba? ¿Debo de hacerlo porque sí dice o no debo de hacerlo porque no se está refiriendo a eso? Dice. Una forma de la palabra Abba, que quiere decir padre o papá, era usada originalmente por los niños más pequeños. Dentro de la cultura o dentro del judaísmo, los niños se refieren, por ejemplo, a sus padres como Abba. Abba significa papá. Entonces los niños pequeños se dirigían a sus papás con esta figura, con este nombre, como Abba. Entonces llama la atención porque dice, si los niños se referían a sus papás naturales, se referían como Abba, el término para mamá es Emma. Entonces, para los niños, su papá es Abba. Abba es mi papá.
y Emma es mi mamá. Entonces es una forma de decirlo dentro de ese contexto. Más tarde su uso se hizo mucho más generalizado. Se trata precisamente de la misma palabra proferida también por Jesús, cuando en profunda agonía él descargó su alma ante su Padre Celestial en el huerto de Getsemaní. Marcos 14. En esta palabra, la ternura filial, la confianza y el amor encuentran su expresión combinada. Entonces, ¿qué significa la palabra Abba dentro de la congregación, dentro de la liturgia, dentro de lo personal? Es una palabra que expresa de nuestro ser ternura filial, confianza y amor. Cuando nosotros sentimos esa ternura, cuando nosotros sentimos esa confianza y ese amor, entonces expresamos con gozo, con alegría, con pasión, diría yo, la padre, papá, padre. Esta era, por supuesto, una palabra muy personal, es decir, una palabra por medio de la cual se expresa la íntima relación espiritual entre el creyente y su Dios. ¿Ven? Entonces no se trata tanto de una palabra que la tenga que decir o no la tenga que decir, o me la manda que la diga o no me la manda que la diga. Es mucho más que eso. Lo que la palabra expresa de nosotros en lo más profundo es la ternura, la confianza y el amor. Algo, algo, muy, algo que debe ser muy notorio a través de nuestra íntima relación espiritual con Él. ¿Ven? No son legalismos o formalismos, es una expresión del corazón, que la creemos, que nosotros la confiamos. Eso está describiendo, por ejemplo, en su esencia, Pablo, en su carta. ¿Ven? No se trata, entonces lo debo decir o no lo debo decir. Cuando oro, debo decirlo o no debo decirlo. No, no. Debe de nacer del corazón. Porque eso significa entonces que yo estaría expresando esa íntima relación. Esa ternura, esa confianza y ese amor brota de mí, brota de nosotros, brota de la iglesia. 3. Menciona Romanos 8:16 a un testigo o a dos testigos. Lo cierto, dice, es que en cada una de las otras ocasiones en que Pablo usa este verbo, son dos los que dan testimonio. Recuerden que en el Antiguo Testamento se escuchaba de 2 o 3 testimonios para ciertos o determinados aspectos, o testigos, mejor dicho. 2 o 3 testigos para confirmar, para estar seguro que era así, para saber que verdaderamente se había hecho así, o se había dicho así, o se había prometido así, o se había comprado así. Entonces, incluso cuando compraban terrenos o compraban propiedades, tenían que haber ahí 2 o más testigos que dieran fe que verdaderamente se había vendido esa propiedad y el otro la había comprado, que uno había pagado y el otro había recibido el dinero. Tenían que haber testigos. Era muy común en el Antiguo Testamento, se daba. Uno testifica juntamente con el otro. Así en Romanos 2:15, lo que está escrito en el corazón del hombre es un testigo. Y aquí hay algo interesante en donde nosotros debemos de ir comprendiendo en el aspecto espiritual, no natural. El otro es la voz de la conciencia. Entonces uno puede decir, 2 testigos, ¿en dónde están los 2 o 3? ¿En dónde están las 2 o 3 personas? ¿Quiénes son las 2 o 3 personas? Entonces dice, lo que está escrito en el corazón del hombre es un testigo. El otro es la voz de su conciencia. Del mismo modo, en Romanos 9, más adelante, Pablo mismo testifica que la incredulidad de Israel es para él una pesada carga. Bueno, su conciencia lo confirma, la conciencia. Y al hacerlo, demuestra ser un segundo testigo. Romanos 8:16. Ha sido adoptada con leves variantes, pero la mayoría de los traductores, a saber, este espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu. Aquí son 2 testigos. El espíritu mismo, con mayúscula, y el espíritu mío en lo natural. Ambos, los 2, son 2 testigos de que somos hijos de Dios. El modo en que el espíritu hace esto es algo que Pablo no indica. Según algunos, el espíritu testifica juntamente con nuestra conciencia regenerada, transformada,
ejerciendo una influencia en el corazón, ejerciendo una influencia en la mente, y estos se convierten en un testigo. Otros insisten en que él obra aplicando la palabra al corazón y a la mente de los creyentes en forma personal y también a la iglesia como una unidad. Entonces es otro testigo. ¿Ven? Entonces no se contradice con el Antiguo Testamento, ni se está contradiciendo con relación a que ya no deben de haber dos o más testigos. Aquí hay dos. Pero está, digamos, por llamarlo de esa forma, si lo ven, esos dos testigos están en nosotros mismos, no en un tercero, no en otro de fuera, sino está en nosotros mismos, porque es adentro de nuestro ser, no es fuera de nuestro ser. El Espíritu viene a nosotros y da testimonio, testifica. Y nuestro espíritu, cuando encaja, cuando es salvo, cuando nosotros tenemos vida eterna, cuando el Espíritu nos guía, nos dirige, hace su obra en nosotros, que es lo que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores. Cuando ambos se entienden, se comprenden, llevan una vida de santidad, llevan una vida de unidad, de armonía, de amor, entonces ambos son testigos de ser hijos de Dios, de ser nacidos de nuevo, de poder ver la luz. Y la gloria de ser hijos se extiende, lógicamente, a la de ser herederos. Entonces, si yo soy un hijo, entonces también soy un heredero. 17. Y si hijos, entonces herederos. Significa, como somos hijos, entonces también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque Cristo también es heredero, es el primogénito. Y nosotros también somos coherederos o somos herederos juntamente con Cristo, ya que el hecho de que ahora compartir su sufrimiento significa que más adelante compartiremos su gloria. Entonces, así como Cristo tuvo realmente sufrimientos y más adelante gloria, nosotros también vamos a tener sufrimientos, pero también vamos a tener más adelante gloria, ¿verdad? Porque somos coherederos, igual. La posición de ser hijo implica la de ser heredero, cosa que a su vez implica la existencia de una herencia reservada para nosotros, que esta herencia está reservada para el futuro. Es algo que Pablo aclara al decir: compartiremos su gloria. Ahora, Pablo nos dice algo respecto al testador, a la herencia y a los herederos. Vamos a ver a qué se refiere entonces con herederos. ¿A qué se refiere entonces con herencia? Veamos el testador. El testador es la figura o el ejemplo natural para poder ir comprendiendo, como dije, aspectos del testador en lo espiritual. Y aquí sí voy a pedir que sus sentidos espirituales realmente estén muy abiertos para no comprenderlo o buscarle la interpretación natural, sino realmente comprender la interpretación espiritual. Pero la figura, el ejemplo, la ilustración es natural, pero no es esa la esencia. Es solo la figura o solo el ejemplo para comprender algo espiritual. Lo que nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo aquí es de tratar de trasladar a través de una figura natural el misterio de lo espiritual. Eso es lo que a donde Pablo nos quiere llevar. El testador, al anticipar la recepción de una herencia, mucho depende del carácter del testador. Está el comentarista haciendo mención de un testador. Así que generalmente preguntamos, miren, ¿qué clase de persona era el testador? ¿Quién era él? ¿Cómo era él? ¿Qué tipo de hombre o mujer, digamos, en el contexto natural era el testador? ¿Quién era la persona? ¿Cuándo falleció esa persona? ¿Se murió? ¿Cuándo se murió? ¿Qué pasó? Si este testador o esta persona era rico o era pobre.
el ejemplo, ¿lo ven? O sea, un testador no tiene que ser exclusivamente rico para heredar, materialmente hablando. Puede ser alguien también pobre, pero que hereda algo. Es la figura. Ahora, este testador o este dueño de la herencia o este dueño de los bienes o de cualquier cosa que tenía, ¿era justo o era injusto? Miren la figura de los comentaristas con relación al testador. Es un ejemplo natural. Ahora, nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo por tratar de comprender realmente a quién Pablo se está refiriendo en el aspecto espiritual. ¿Cómo era el testador? ¿Cuándo murió el testador? ¿El testador era rico o el testador era pobre? En lo espiritual ya no hablo del ser humano que va a heredar. Estoy hablando de aquel que nos llamó. ¿Qué clase de persona era él? ¿Cuándo él se murió? ¿Él era rico o era pobre? ¿Él era justo o era injusto? Okay. Los testadores humanos, aquí hablamos de los testadores humanos, dice el comentarista. Un testador humano se muere, se muere. Esto significa que una herencia meramente terrenal es limitada. Cuando un testador humano se muere, esa herencia tiene un principio y un final, tiene un límite, tiene una extensión, inicia en un punto y termina en el otro. Una vez acabada, no se le puede añadir más bienes, ya no hay más cosas. Una vez dado, ya no hay más cosas. Pero el testador que Pablo tiene en mente, vean lo que dice el comentarista, aquí es lo interesante, pero el testador que Pablo tiene en mente, que obviamente no es un testador humano, ¿dónde voy aquí? Pero dice, el testador que Pablo tiene en mente existe, existe desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, el ejemplo del testador humano se muere y su herencia es limitada. Pero el testador al que Pablo se está refiriendo a través de este ejemplo está vivo y existe desde la eternidad hasta la eternidad, cosa que no pasa con el testador humano. Por consiguiente, nuestra herencia no va a tener un principio ni un final. No se acaba. Como en la herencia humana, que tiene un principio y un final y que es limitada. Esta herencia no se acaba. Eso significa que esta herencia es ilimitada. De hecho, ni siquiera se disminuye. Nunca va a reducirse. No se consume la herencia. No se termina la herencia. ¿Lo ven la figura natural con lo que Pablo está trasladando, que tiene en mente? Este testador es rico. Y aquí el comentarista lo escribe con T mayúscula porque está haciendo la diferencia. Este testador versus en el párrafo de arriba que dice los testadores humanos, lo escribió con minúscula porque está haciendo una diferencia entre un testador y otro testador. Es rico. No solamente es cierto que toda la plata y todo el oro son suyos, Ageo 2.8, y que es dueño de todo animal del bosque y del ganado en las 1000 colinas, el Salmo 50.10, sino que también es un hecho que sus riquezas no pueden ser aún medidas. Por ejemplo, él demanda que pongamos nuestra confianza en él, Juan 3.16. Esa misma confianza o fe es también su don para nosotros, un regalo. La fe es un regalo, o esa confianza es para nosotros. Entonces aquí hay algo interesante que creo que en aras de seguir avanzando voy a dejarlo aquí en las líneas para que lo podamos comentar si les parece con relación al testador. Y entonces, si nuestro testador es rico y nuestro testador existe y está desde la eternidad a la eternidad, entonces, ¿qué pasa con la herencia?
Porque como nosotros tenemos en la tierra testadores humanos que se mueren, pero las promesas o la herencia de la que nos está hablando Pablo o a la que se refiere Pablo viene de un testador que está vivo. Vamos a dejarlo para el final. Voy a seguir avanzando aquí en aras de poder ver otros aspectos importantes para ir meditando en este aspecto. La herencia, entonces. Hablamos a grandes rasgos de un testador. En el contexto de Pablo, un testador que existe. De la eternidad a la eternidad, está vivo. Pero una herencia. Veamos la herencia, entonces. Hay dos hechos respecto a esta herencia. Que corresponde al futuro, una herencia que corresponde a futuro, y B, que consiste en riquezas que poseeremos en relación con Cristo. Veamos. Que en su plenitud, en toda su soberanía, la herencia de los santos en luz. Es en realidad una bendición que corresponde al futuro, es algo que se deduce también del hecho que en Romanos 8:18 habla de una gloria que será revelada a nosotros. Eso significa que ahorita todavía no ha sido revelada, va a ser revelada a nosotros. Será además una gloria que toda la creación anticipa. Verso 19. Según el Apocalipsis, junto con Cristo, heredaremos un nombre nuevo. Ahorita nosotros no tenemos un nombre nuevo. Y una corona de oro. Hoy no tenemos todavía una corona de oro. Con él reinaremos. Hoy todavía estamos reinando con él. Lo que es más, hasta nos sentaremos con Cristo en su trono. Hoy no nos hemos o no estamos sentados con él en su trono. Todo este lenguaje es simbólico. Es una forma de tratar de explicar aspectos sobrenaturales que vienen a continuación. Pero no indican estos pasajes que la bendición de la comunión con Cristo, que en principio ya es nuestra porción, aún ahora será nuestra en un grado mucho mayor entonces. ¿Acaso no hay cosas más grandes todavía de lo que nosotros hemos recibido hoy? Hemos recibido nosotros una bendición hoy, por supuesto. Hemos recibido el beneficio o la gracia, el favor inmerecido de poder comunicarnos con Él. No es única y exclusivamente solo eso, hay mucho más todavía. Esto es solo una muestra de algunos aspectos, pero esto es todavía muy poco comparado con lo que Él tiene para su iglesia, para sus hijos, para sus siervos, para sus santos. Esto es solo una pequeña, una milésima muestra de muchas cosas más. Además, esta bienaventuranza futura no estará limitada al alma. También tendrá que ver con el cuerpo. El comentarista dice el cuerpo. ¿Qué cuerpo? Si nosotros, dice que nosotros no podemos entrar al cielo con estos cuerpos, ¿verdad? Eso dice. O sea, yo no puedo entrar al cielo con este cuerpo que tengo hoy. No puedo entrar así. Pero el comentarista dice, además, esta bienaventuranza futura no estará limitada al alma. También tendrá que ver con el cuerpo. Llevaremos la imagen de lo celestial. Primera de Corintios 15:49. Para más respecto a este tema, vamos a ver más adelante lo que va a ir describiendo el verso 23. Además debe enfatizarse que esta gloria futura del cuerpo, bueno, aquí ya nos dijo, ¿no? Debe enfatizarse que esta gloria futura del cuerpo y del alma. Entonces tendríamos nosotros que tener un cuerpo y un alma. A más de ser ciertamente un regalo o un don de la gracia soberana de Dios, es también más que un regalo. Es una herencia. ¿Cuál es la herencia? Aquí. ¿Cuál es la herencia? ¿Por qué está haciendo el comentarista esto luego de leer el texto? Esta herencia de este cuerpo y alma. Dice, de ser ciertamente un don de la gracia soberana. Es un don. Llevaremos una imagen de lo celestial. Es una herencia. Hecho que en relación con lo que nos ocupa aquí, implica nada menos que la
misma será posesión de los hijos de Dios. Bueno, entonces vamos a ver la herencia en el comentario nuestro propio. Dice los herederos. Si hijos, no si enemigos. Dice hijos. Aún entre aquellos que desean ser considerados creyentes hay quienes son en realidad enemigos de la cruz de Cristo. Aún entre aquellos que desean ser considerados creyentes, hay quienes son en realidad enemigos de la cruz de Cristo. Entonces significa que no son hijos. Aparentan ser hijos, pero no lo son. Filipenses 3:18. Mientras sigan siendo enemigos, la herencia no les corresponde. Si hijos, no si esclavos. Hay quienes sirven a Cristo exteriormente, no interiormente, no motivados por el amor y por la confianza, no de todo corazón. Esto solo actúa, pero no hay nada en su interior, ni confianza, ni amor, ni lo hacen de corazón. Piénsese en los Gálatas 3:1, en la primera parte, Ananías y Zafira. ¿Qué los motivaba a ellos? Además, también, ¿qué motivaba a Además? Y en Diótrefes, ¿qué motivó o qué motivaba a Diótrefes? Por ejemplo, aquí, como para decir, ¿son o no son herederos? ¿Qué había adentro? ¿Cuál era su motivo interior? ¿En dónde estaba su amor? ¿En dónde estaba su confianza? ¿Y en dónde estaba su corazón? ¿Eran en realidad hijos o eran esclavos aún todavía? Si hijos, entonces herederos. Y si no, hijos, pues no herederos. Esto está perfectamente en consonancia con la enseñanza de Cristo. Pero, ¿cómo sé yo que soy hijo? A la luz del presente pasaje, la respuesta es, yo sé que soy hijo de Dios y estoy dispuesto, en caso de la necesidad, lo demande, a soportar sufrimientos por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Mateo, Marcos, Primera de Pedro. Pablo supone que la iglesia a la que se dirige está ciertamente dispuesta a sufrir por Cristo. Una iglesia verdadera está dispuesta a sufrir por Cristo. Así como el mismo apóstol sufre constantemente tal aflicción. Es por ello que dice, ya que el hecho de que ahora compartimos su sufrimiento significa que más adelante compartiremos su gloria. Si nosotros compartimos hoy su sufrimiento, pues por supuesto que más adelante vamos a compartir su gloria. Bueno, aquí terminamos una segunda parte de los versos hasta el 17. Y vamos a entrar entonces ya a la tercera parte en donde estamos hablando de la gloria futura, de los versos 18 al verso 25. Y aquí va a ser realmente el sufrimiento y la gloria como una comparación. Entonces vamos a ver. Yo tengo las menos 5. Nos quedan 5 minutos para terminar. Entonces yo creo de que podemos, si les parece, lo dejamos aquí para que en la próxima vemos esta tercera parte del verso 18 al 25, ya para quedarnos con la gloria futura. Entonces, regresando, aquí estuvimos leyendo, miren, viviendo según el Espíritu, del 9 al 17. Este fue nuestro tema principal de esta parte de Romanos 8, viviendo según el Espíritu. Ahora, luego de haberlo leído, revisado, meditado, entramos luego a los otros versos que hacen mención a la gloria futura, que por supuesto es una continuidad de todo el estudio como tal, pero la gloria futura. Bueno, son menos 5, yo lo voy a dejar aquí y voy a dejar el tiempo entonces para que podamos comentar, aportar. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.